Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo les va? Siendo las 5 en punto, damos por comienzo este nuevo webinar, nuestro cuarto webinar de los 10 encuentros internacionales preparados por IPKIN para este momento. Mi nombre es Walter Torres, soy el fundador de IPKIN y tengo el honor de presentar a un gran colega y un gran amigo que es Javier Menéndez. Estoy viendo allí en la pantalla que han, de todas partes, Javier, tenemos amigos, pero colegas de todos lados, desde México para abajo, lleno. Vi alguno ahí desde Miami también y algún otro que está dando vuelta que se me habrá perdido, pero tenemos de todos los países. Y aparte lo lindo que ponen el país y además ponen en muchos casos la provincia, como decir, bueno, soy de tal país, pero además de tal lugar físico. Javier, tenés que encender el micrófono, no te olvides. Walter, ¿cómo estás? Hoy sí me escuchas. Muy bien, pensé que no lo tenías encendido. Sí, Walter, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Gracias por, el cuarto encuentro internacional. Esto está impresionante, Walter. Estamos moviendo demasiada gente queriendo identificar ciertos cambios, ¿no? Y creo que esto es importante. Sí, realmente es increíble. Tenemos colegas de todas partes, de América toda, incluso de Europa, ven esto en copia, que después lo pueden ver en ipkin.org. Ahí tienen todos los videos grabados. Pero quiero presentar a Gabriel Menéndez, Javier Menéndez. Javier Menéndez es un amigo, más allá de toda su capacidad que tiene, es director de IBMI, es doctor en filosofía, tiene sus maestrías y tiene una carrera internacional enorme. Ha estado en muchísimos países como consultor y educador. De hecho, compartimos una cátedra juntos en una universidad en Argentina, que empezamos este año a tener una cátedra juntos allí. Así que él nos va a sorprender hoy con un tema realmente innovador, ¿no? Que vamos a salir del concepto de qué es motivar, y la idea de Javier es enseñarnos y explicarnos cómo podemos desmotivar. ¿Se entendió bien, no? Es Claro. desmotivar. ¿Cómo desmotivar? ¿Cómo podemos desmotivar? Wow. Es Bueno, que todo el mundo habla de motivación, Walter. Todo el mundo habla de motivación. IPKIN, nosotros en IPKIN tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que desarrollar nuevas formas. Y uno de los problemas, Walter, es que todo el mundo habla de motivación, pero no veo a nadie, he visto hablando de desmotivación. ¿Cómo desmotivar? como vos me explicabas el otro día, es mucho más simple desmotivar que motivar. Desmotivar lo hace cualquiera. Ahora, Pero motivar hay que pensarlo, digamos, ¿no? Hay que hacerlo muy bien. hay que Eh, pensar. Pero fíjate, Walter, te voy a cambiar el concepto. Desmotivar también hay que pensarlo y también creo que lo hace cualquiera, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a platicar un poco más de esto, sí, seguro. Tal cual. Yo me alegro poder hacerte la apertura el día de hoy. Te dejo aquí con una cantidad de colegas de todas partes del mundo para que hables con ellos de este tema. Colegas, por favor, siéntanse con la libertad de hacer todas las preguntas que requieran. Y Javier, al final de este webinar, va a responder alguna de esas preguntas. Sin más preámbulos, Javier, es todo tuyo la pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un gran abrazo. Walter, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un gran colega, pleca, mentor, Walter Torre. Agradezco iniciando en este cuarto encuentro internacional de innovación. Gracias a todos los colegas, bienvenidos de todas partes del mundo, que realmente sí, es un tema completamente distinto, completamente raro. La gente me dice, Javier, ¿cómo vas a hablar de cómo desmotivar? Es que hablamos de motivación, pero no hablamos de cómo aprendo o aprender cómo desmotivar. Y eso es básicamente lo que vamos a buscar hoy. Les comparto mi presentación. Y bueno, vamos a evaluar un par de cosas. Primero, bueno, ya Walter colaboró diciendo, bueno, quién soy, pero realmente soy padre de familia, tengo dos hijas, una de 1 año 9 meses y una de 9 meses. Tengo un hijo de 8 años.
súper feliz casado. Estoy felizmente casado, me encanta esto. Así que ese tema de la desmotivación no ha venido. Soy amante de Star Wars, me fascina la Guerra de las Galaxias, así que cuando quieran tener una conversación de la Guerra de las Galaxias, pues más que bienvenidos. Me fascina en fútbol, aunque en realidad me gustan todos los deportes, tanto fútbol, soccer como fútbol americano. Soy apasionado de estos dos deportes. Pero bueno, eso es Javier Menéndez y bueno, ya es suficiente hablar de mí. Yo creo que va a haber mucha desmotivación si les cuento un poco de mi vida, así que mejor avancemos. A ver, parte primordial de que vamos a ver hoy, primero es qué aprendimos de la motivación. Voy a hacer un pequeño resumen de motivación, voy a hacer un pequeño resumen de cómo hemos venido motivando. Segundo, ¿por qué desmotivar? Esa es la segunda parte de este conversatorio, de esta charla que vamos a tener, ¿por qué desmotivar? Y por último, vamos a ver algunas formas para desmotivar. Es interesante, te va a hacer sentido de lo que estamos hablando, así que bienvenidos a todos y gracias por este tiempo. Uno de los puntos importantes que muchas veces dejamos de lado es la motivación. Y vean, la motivación, ¿cómo les digo? Tenemos muchos... ha sido estudiado desde hace más de 150 años. La motivación lleva años estudiándose. Inclusive teníamos a los primeros que estudiaron la motivación, Frederick Taylor, que hablaba sobre todo de acuerdo a una ciencia, o todo tiene que estar científicamente comprobado para lograr productividad y motivación dentro de los equipos de trabajo. Tiene que haber una ciencia comprobada para ejecutar. Si vas a contratar personas, tienen que ser científicamente comprobados que estos que vas a contratar te van a dar el éxito. Trabajos elaborados, definidos, y tenés que cumplir con los principios enfocados. Y bueno, llega un momento que también Frederick Taylor hablaba de que el gerente y los empleados tenían la misma responsabilidad. Puedo mencionar también el padre de recursos humanos, Elton Mayo. Elton Mayo hace muchísimos años, él habló mucho que la motivación era desde los salarios. ¿Qué significa esto? Incentivos. Inclusive puedo pensar que Elton Mayo habló de descanso y que eso no afectaba la productividad, pero se enteró de otras cosas como la motivación, como la comunicación, como una asesoría, como una dirección correcta. Tener la dirección correcta y tener una asesoría correcta hace que uno se volviera más productivo. Tanto que Elton Mayo, me acuerdo haber leído una vez, él empezó sobre un estudio de productividad y de motivación que hablaba solo con tener la luz, la iluminación correcta en una oficina. Y obviamente la productividad se disparó. Entonces, Elton Mayo es uno de ellos que vino también como padre de recursos humanos a hablar un poco de motivación, a entender sobre motivación. Puedo hablar de muchos más conocidos, por ejemplo, Maslow con su pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Puedo hablar de Hertzberg. Factores, él hablaba mucho que la motivación era de acuerdo a factores higiénicos y no higiénicos. Es decir, mucho hablaba de que todos los factores higiénicos dentro de una organización hacía que uno se motivara más, pero también hablaba que sí, habían factores no higiénicos, y literal estoy hablando de limpieza, había una desmotivación. Luego McGregor, el famoso Douglas McGregor, que a ver, mucho se ha hablado de Douglas McGregor. Creo un punto importante, y este es consejo personal, no vayan a leer un resumen, no lean el resumen de Douglas McGregor, lean el libro, busquen el libro de McGregor, porque él habla mucho de la teoría X y de la teoría Y. El resumen es muy simple, hay que tratar de entender a McGregor. La realidad es que no muchas personas entendemos a McGregor. Y vean, uno de los puntos es, la teoría X y Y habla de que si tu jefe piensa que tú sos un X dentro de la organización, siempre vas a ser un X dentro de la organización. No importa, y digo, de alguna manera, no importa si sos una persona que seas como un Y o un excelente potencial dentro de la organización. Si tu jefe piensa que sos X, aunque seas Y, siempre vas a ser X, hasta que la percepción de tu jefe cambie. Ahora, tal por ejemplo, cuando sos un Y,
sos una persona, tu jefe cree que sos un alto potencial, que sos un alto potencial, que sabes que él confía en ti. Y hay un tema que, aunque, si tu jefe piensa que sos un Y, aunque la realidad sea que seas un X y no seas un potencial adecuado para una organización, si tu jefe lo piensa, siempre lo va a tener. Entonces hay que tener cuidado este tipo de cosas, ¿no? Y luego puedo mencionar, Nadle, la relación entre el esfuerzo, desempeño, el enfoque sobre muchos resultados, Aldefer, que agrega las de Maslow, el relacionamiento, la creatividad. Inclusive John Atkinson habla del logro, poder, afiliación. Y esto, pues, por decir, John Atkinson es interesante porque el valor era otorgado por un incentivo. Y muchas veces es como, bueno, hay que tener cuidado si quiero agarrar la zanahoria, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver el tema del palo y la zanahoria, cómo nos está yendo. Pero John Atkinson hablaba de esto, hablaba de el valor otorgado por un intensivo. Y claro, no queremos llegar a ese punto. Entonces, aquí hay, entre algunos, hay unas personas que se han dedicado a hablar de motivación. Hemos visto mucho sobre motivación, ambientes saludables, felicidad organizacional. De unos años para acá, hemos podido entender ciertas cosas como el equilibrio trabajo, vida, familia, y el enfoque hacia ese punto, ¿no? Hay muchos factores importantes dentro del tema de la motivación. Hay tanta información para motivación, pero poco hay escrito sobre las formas que las organizaciones, y ojo, las organizaciones están formadas por seres humanos. Entonces, poco hay escrito de cómo los seres humanos pueden desmotivar. Entonces, dentro de este tiempo, vamos a pensar y vamos a evaluar sobre algunas que generan una desmotivación bastante fuerte dentro de la organización. Pero bueno, vamos a ver un poquito un resumen de esto que acabo de hablar. Vamos a ver un poco de resumen y vean que es algo de lo que quiero mencionarles. Fíjense, pues, hablamos sobre el status quo que nosotros tenemos dentro de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que pueden haber amenazas y oportunidades externas, que esto nos lleva a tener un motivo, una motivación para ver si, hey, me animo o me mantengo donde estoy. Muchas personas decimos, no, yo quiero buscar una motivación, me voy a animar. Y vean, la motivación analiza los riesgos que hay en los cambios. Y vean, va a sonar raro este comentario, pero el riesgo es neutral. Piénsenlo bien, el riesgo es neutral. Es dependiendo de cómo yo lo vea. Si yo veo que el riesgo es positivo, hey, tal vez puedo decir, avancemos hacia ese punto y mi motivación va a superar ese riesgo. O si yo veo un riesgo negativo, me mantengo en mi zona de confort. No quiero cambiar mi status quo. Lo mismo del riesgo, que es neutral. Así hablamos también que la motivación es neutral. Dependiendo si algo me motiva, y tanto hay factores intrínsecos como intrínsecos, ya vamos a tocar ese tema, pero tomando en cuenta que la motivación, también hay que evaluar que el tema motivacional también es neutral. Quiero saber si lo veo como positivo o lo puedo ver como negativo. Ojo, depende de cómo yo lo vea. El riesgo es neutro, la motivación es igual. La motivación me lleva a las emociones en ese lugar. Entonces, claro, en general, ¿qué ocurre? Que mi status quo, lo que tengo que hacer es caer sobre bajar mi status quo y, aunque suene raro, redefinir el poder hacia un anhelo superior, hacia una motivación superior. Y como yo bajo mi status quo hacia un anhelo superior, una motivación superior, lo que hago para lograr bajar es reprimir mi poder, modificarlo. Y es más, entender otras realidades, buscar una fuerza emocional distinta, positiva, y luego cambio mi status quo a algo superior completamente distinto, ¿sí? Y eso me lleva a que mi motivación sea aprovechada por mis fortalezas y eliminando mis debilidades, convirtiéndome y creando en un nuevo status quo, eliminando mi zona de confort. Hay gente que ve oportunidades y amenazas. Llevan estas emociones para tener que reducirlas,
la convicción de perder un status quo, la convicción de bajar, de cambiar. Mucha gente no le gusta eso. Y entonces se quedan en una zona de confort. ¿Qué tengo que hacer? Recomponerme en algo nuevo, hacer una reingeniería interna personal para recomponerme en algo totalmente distinto, donde energías, emociones, lo pueda sumar a un riesgo positivo. Espero se entienda el concepto. Vean, a modo de resumen, la motivación y los riesgos son neutros, dependiendo de cómo yo los vea. ¿Qué tengo que hacer? Si quiero aprovechar estas oportunidades, mezclarlas con mis fortalezas, tengo que bajar mi status quo, buscar una nueva oportunidad, buscar energías y emociones que se sumen a riesgos positivos y crear un status quo nuevo, un status quo completamente distinto. Las emociones las puedo dirigir dependiendo de ciertas cosas, cómo puedo reconvertir nuestra forma de trabajo. El riesgo y la motivación tienen que ir de la mano. Es más fácil sentarme, y ojo el comentario, muchos de nosotros tenemos miedos. Es más fácil sentarme en una posición de debilidades y amenazas y espero a que me digan qué hacer. Me quedo en una posición en que yo tengo que saber qué me digan qué hacer, porque estoy en un status quo que no quiero cambiar. La motivación no solo tiene que ser intrínseca. Entonces, claro, de la acción va el desafío y eso es el motor que me está moviendo. Un desafío que sea positivo, un desafío que me genere nueva motivación. Tengo que tomar en cuenta la amenaza, pero el riesgo lo evalúo de manera alentadora. Ojo con esto, tengo que cuidar mi riesgo y tiene que ser de manera alentadora. Todo cauce emocional puede hablar de catástrofe. Puedo pensar en alternativas. Me da paciencia y puedo jugar hacia puntos claves o puntos importantes donde yo puedo cambiar mi status quo. Ojo, quiero aclarar, todas las teorías, ya sea de Maslow, de Douglas McGregor, de quien sea, son realidades relativas. ¿Por qué realidades relativas? Porque es depende de cómo tú lo veas, es depende de cómo tú te sientas con la fuerza de decir voy a bajar mi status quo y desarrollar uno nuevo o quedarme sentado esperando que me digan qué hacer. ¿Sí? Ahora, hay que tomar en cuenta, hay tres principios dentro de la calidad motivacional y el primer principio sabemos que es extrínseco, depende de toda la parte externa o distinto afuera del que realiza la acción. Si tú estás realizando esa acción, todo lo que está afuera es extrínseco y depende de ti, depende de todos los factores extrínsecos, depende de cómo tú los veas, cómo tú los absorbas, cómo tú lo veas de manera positiva y genera cierta motivación. También la parte intrínseca, todos los puntos intrínsecos trascendentes y trascendentes, los intrínsecos depende del que realiza la acción. Tengo que tomar en cuenta cómo yo estoy realizando la acción y con qué motivación voy a realizar la acción dependiendo de este riesgo positivo, con esta oportunidad que me va a generar un status quo distinto. ¿Y qué logro sobre esto? Trascender, buscar motivación trascendente. Depende de todos los efectos que realiza la acción en terceros. ¿Qué significa esto? En español, dejar un legado, dejar una trascendencia, dejar un legado. Ahora, extrínseco, intrínseco, trascendente, que en definitiva es lo que dejamos. ¿Qué estamos dejando? Y generalmente lo trascendente se ve después de los 50 años, cuando ya tenés una familia, cuando ya tenés hijos, cuando ya estás pensando y fuera de todo lo material que vas a dejar, es pensar, ¿por qué quiero que me recuerden? ¿Qué quiero que piensen las personas de mí? Ese es uno de los puntos claves. ¿Qué quiero que la gente piense de mí? Ahora, hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Primera pregunta, ¿por qué o cómo desmotivar? Y esto es clave. Tengo que entender por qué una de la desmotivación. Una de las preocupaciones que tenemos en IPLIN, y de verdad que lo hemos estudiado, nos hemos sentado con colegas y evaluar. Y claro, hay un montón de información de motivación.
tenemos que estar motivados para innovar y eso es un punto clave, porque la innovación hace que nuestro status quo cambie. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una desmotivación? Nunca vamos a poder innovar. Ahí sí nos preocupa como Ipkin. Ipkin se preocupa de alguna manera por cambiar un pensamiento, por innovar, aprender a pensar de manera distinta. Entonces, sí, hay una desmotivación, nadie va a poder innovar. Ahora, lo que decía, hemos visto en muchas empresas múltiples razones, formas, y ojo, sin darse cuenta, hay que tomar en cuenta, sin darse cuenta, logran decrecer en la innovación, porque la decreción de la innovación hace, esto es logrado por un aumento en una desmotivación. Les voy a contar un ciclo que es típico en una desmotivación. Puedo demostrar cómo las empresas van desmotivando, más allá de salarios, más allá de beneficios, más allá del estatus que te genera trabajar en una organización, más allá de todo esto. Gente con alto nivel de potencial. Dentro de nuestras posibilidades, buscamos a la persona de mejor nivel. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes desmotivan? Y todos me dirán, pues no, yo trato de motivar. A ver, veamos la realidad. ¿Estamos seguros que estás tratando de motivar? Es ese beso del sí. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Ese beso del sí, y ya vamos a entender qué es el beso del sí. Ese beso del sí que me está llevando a una posición completamente distinta sobre si de verdad es una motivación, estoy pensando en una desmotivación. Entonces, las personas no pueden desarrollar todo su potencial. La estructura organizacional condiciona tu potencial, donde no podés plantear tu potencial, porque la estructura no lo permite. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Un punto equilibrado. Un punto equilibrado en que, de alguna manera, yo quiero dar todo mi potencial. De alguna manera, yo como persona, y no quiero que me desmotives, quiero darte todo mi potencial, quiero ofrecerte todo lo que tengo desde cerebro, corazón, alma, toda la integridad hasta el cuerpo, para que entendas que quiero el éxito para la organización. Y eso es clave en una motivación. Pero ¿cuál es el problema? No hay un punto equilibrado entre yo sí quisiera, pero muchas veces me lo limitan. Entonces vamos a ver un ciclo típico de una desmotivación. Se van a dar cuenta de un par de cosas. La primera fase, hay 7 fases. Hay 7 fases dentro de todo esto. La primera fase, y eso es lo interesante, fíjense pues, la primera fase, lo que me encanta, es que habla de tener un alto potencial. Siempre estamos pensando en contratar a la mejor persona para este puesto. Estamos pensando y siempre, ninguno de ustedes me va a decir, no, yo quiero contratar. Claro, ojo, dentro de nuestras limitaciones. Tenemos límites para contratar a alguien, pero dentro de este límite, quieres contratar al mejor, quieres tener lo mejor, ¿sí? Entonces, muchas veces, el querer tener a la persona con el mejor potencial dentro de nuestras mejores posibilidades, el mejor nivel. Ahora, muchas veces las personas no pueden desarrollar todo su potencial y la estructura condiciona el potencial. Esto es como, por ejemplo, pasamos a una fase 2. Vean qué interesante, donde hay una crisis de valores. Está la historia de Matteo Ricci y genera un efecto Matteo Ricci, el efecto Matteo Ricci dentro de una organización. Es la fase 2, donde imagínense Matteo Ricci, él, un jesuita, hace más o menos 500 años, decidió ir a China, él solo, a evangelizar. Voy a ir solo a evangelizar, tomando en cuenta que en China, en ese momento, todas las personas que estaban en contra de la religión en China, lo mataban. Y él dijo, voy a ir ahí. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Aprendió chino. Y aprendió todo de la cultura china y aprendió todo de la religión. Y fue tan grande que llegó un momento que empezó a escribir y empezó sobre la parte china a escribir sobre la cultura
y la religión occidental o católica, jesuita en este caso, católica, que los jesuitas son católicos, y llegó un momento que empezó a entender ciertas cosas, el sistema como que lo fue absorbiendo, ¿verdad? Y fue tan grande que al principio cambió su nombre a Lee, llegó a cambiar su nombre a Mateo Lee y luego Lee Mato. ¿Qué significa esto? Llegó a escribir y hoy en día muchos de estos libros que Lee Mato escribió se utilizan para aprendizaje de cultura china. Entonces, claro, llegó un momento que hubo una crisis dentro de sus valores, que llegó a conocer y aprender tanto que hubo una crisis en sus valores y la gente empieza a cambiar sus valores, empieza a ser absorbido por el sistema, que lleva a una tercera fase. Vean qué interesante este punto. Lleva a una tercera fase que es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión habla de el interés personal, que al final cuando hablamos de un efecto Pigmalión, me convierto en parte de la estructura. Ya no estoy en un efecto Matteo Ricci que aprendo y hay una crisis de valores. Ahora paso al siguiente nivel y quiero que se enfoquen mucho en que la flecha va para abajo. La flecha va para abajo. De tener un alto potencial, de ser una persona que es un alto potencial, pasa a una crisis de valores, baja a un efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es que al final me convierto en parte de esta estructura. Se hace lo que tengo que hacer, mi nivel de ideas es bajo, mi motivación desciende completamente y desciende de tal manera que mi motivación se vuelven los beneficios, se vuelve mi salario, se vuelven mis vacaciones dejemos salario, estoy hablando económico, pero hablemos de beneficios, que beneficios como, bueno, la empresa me da un vehículo o beneficios como me pagan 2 viajes al año. Entonces realmente pierdo toda la parte intrínseca. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace un rato que la parte motivacional es intrínseca? Todo lo que yo sé, todo lo que yo estoy dispuesto a dar, soy un potencial alto, quiero darte mi corazón, quiero darte mi alma, quiero darte mi cerebro, quiero darte mi cuerpo, quiero dar todo lo que es, todo lo que de verdad somos, hasta llegar a un punto en que la motivación va descendiendo y la única parte de tu motivación son beneficios y son un salario. Y hay que tener cuidado si vas a motivar de acuerdo al salario por una situación. Está comprobado que la motivación del salario solo te dura 21 días. 21 días, ¿por qué? 7 días, los primeros 7 días te emocionás porque te dicen te voy a aumentar salario a partir de hoy, los primeros 7 días. Los segundos 7 días te dicen, hey, en este momento ya estás pensando qué hacer con ese salario. Y en el día 15 te pagan, el día 21 viene otra desmotivación. ¿Cómo es posible que antes vivía con menor cantidad de plata, me aumentaron de salario y todavía no me alcanza? Y entonces el día 21 empieza tu desmotivación. Si en dado caso quieres cometer el graso error de motivar de acuerdo a salario económico, pues entonces subí el salario cada 21 días. No se puede. Lastimosamente no se puede. Entonces el efecto Pigmalión hace que ya la parte intrínseca se vaya muriendo y vaya desarrollándose la parte extrínseca. Mis motivaciones son otras. Entonces pienso, me doy cuenta, pienso, salgo, trato de negociar. Entonces generalmente uno dice, no, a ver, empieza la negociación, fase 4, poder y reconocimiento, donde te reconoces y decís, hey, algo está pasando. No puedo estar en esta posición. Quiero desarrollarme en esta organización, pero bueno, pues ya que me reconocí, quiero ir a negociar. Y empezás tú con nuevas ideas. Te sentás y decís, quiero que hagamos esto. Quiero que cambiemos nuestra visión. Insisto, vean la diapositiva y la flechita sigue para abajo. Ya vamos a llegar al punto. Y esto es la desmotivación. Entonces, claro, empiezo a negociar y digo, yo sé lo que quiero, creo que podemos hacer esto, creo que podemos cambiar la organización, creo que podemos mover ciertas cosas. Entonces, ¿qué hago? La organización te dice,
te vamos a ayudar, veamos para adelante, pero las promesas nunca se dan. Sí, te prometemos que sí va a funcionar, la promesa no se da. ¿Qué pasa después? Llega un momento que ya no creo en estas promesas. Entonces, fase 5, escepticismo, me vuelvo escéptico. No me acompañan, me dan muchas promesas y entonces ya no hay efectividad. ¿Qué es lo que pienso? Me voy. Pensamiento, me voy a buscar el cambio. El mercado ya tal vez en estos momentos ya no me da los mismos beneficios que he venido teniendo a lo largo de los años, la misma remuneración. Antes era el high potential, antes era el niño que todos querían. Ahora ya no soy tan apetecible, tan apetecible. ¿Por qué? Porque ya soy más del montón, ya soy parte de un montón de niños bonitos que el mercado está contratando y aceptando. Y entonces viene el miedo al cambio. Y ese es un problema. No pienso salirme de mi status quo. ¿Por qué? Por todo lo que ha venido fusionando en mi mente acerca de las motivaciones extrínsecas. Entonces, claro, pongo en balanza mi familia. Uy, tengo una hipoteca de la casa, mi casa que es muy linda, con piscina, el carro que cada 2 años lo estoy cambiando, los viajes anuales. Y entonces empieza la balanza. La motivación extrínseca, mi motivación intrínseca, a ver, ¿dónde la puedo poner para evaluar si salirme, bajar mi status quo, crear uno nuevo, en una nueva posición? Y claro, digo, hay un riesgo emocional. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina todo? Entonces, claro, hay un miedo al cambio porque tengo opciones, pero no las quiero tomar porque el beneficio económico es menor. Aunque me digan, Javier, aquí vas a tener toda la opción para desarrollarte, pero en toda la organización tengo hasta este límite para pagarte, perdón, no te puedo pagar más. Entonces uno empieza, ok, dónde puedo pensar si cambio o no cambio? Y entonces automáticamente me da miedo al cambio y empiezan las preguntas, ¿y si esto no es bueno? ¿Y si esto falla? ¿Qué tal si me voy, no funciona y ya no quiero regresar? Entonces, claro, miedo al cambio fuerte. Bueno, tal vez no debería ser miedo al cambio. Le puedo cambiar la palabra y decir, me da pavor. Me da pavor. ¿Por qué? Porque no me quiero cambiar. Estoy bien donde estoy. Tengo una familia, el colegio de mis hijos, el carro nuevo cada 2, 3 años, mi casa con piscina, etc. Entonces, toda la motivación extrínseca empieza a dominarme y empieza indirectamente a matar mi cerebro, empieza indirectamente a matar mi corazón. Entonces me vuelvo un muerto viviente. Entonces me tiene dormido y el potencial que está dormido, tomemos en cuenta algo, el potencial existe, está dormido. Lo pusieron a dormir toda la motivación extrínseca. Entonces lo tengo dormido y ¿qué hacemos? Me vinculo a mantener mi trabajo. De esa forma, me pregunto, ¿por qué las compañías o por qué no hay buenas ideas en las compañías? Piensen ustedes, de verdad, hay personas tan talentosas en las organizaciones. Piensen ustedes, ¿cuántas personas en tu organización son sumamente talentosas? Pero ¿por qué no hay buenas ideas? ¿Por qué estas personas talentosas viven este ciclo de desmotivación que estoy generando? Entonces, al tener personas talentosas que no quieren o les da miedo el cambio porque hay motivaciones extrínsecas, entonces, claro, me da miedo el cambio, no me quiero mover. Entonces hay compañías, grandes compañías, que tienen personas talentosas dormidas, que tienen personas que tienen todo el potencial dormido. Entonces automáticamente me estoy metiendo en el campo de la desmotivación y a partir de ahí comienzo a evaluar riesgos, oportunidades, amenazas. Y como es el ciclo de una compañía, y muchos de ustedes ven dónde iniciaron y dónde están hoy, véanlo, dónde iniciaron y dónde están hoy.
Y empieza la fase 7, donde yo me apego a la cultura. No tengo otras opciones. Me apego a la cultura. ¿Qué significa esto? A ver, muchos de nosotros no damos el 100% de su potencial. Digo, a ver, hemos estudiado esto en Ipkin y hemos desarrollado programas donde nos hemos dado cuenta que la realidad es esta. No damos el 100% de nuestro potencial. Damos menos. Ahora, fuera bonito si doy un 90, un 95% del potencial. Pues no es malo, es genial. Pero la mayoría nosotros lo damos más o menos en un 65%. Vean cómo ha cambiado el tema del potencial. Y esta curva es la realidad. Indirectamente, si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes desmotivan? Ustedes, y lo pregunté al principio de la conversación y dije, hey, seguro muchos dicen, no, yo no desmotivo. Pero la realidad cambia cuando estamos en otra visión. Realmente sí desmotivamos. Desde el momento de contrato al mejor, pero lo bloqueo. Desde el momento que contrato al mejor y empieza el efecto Matteo Ricci. Desde que contrato al mejor y se convierte en un pigmalión dentro de la organización. Trata de buscar un levantamiento. Y entonces viene el escepticismo. Me vuelvo escéptico. Yo no creo en esta organización. Me prometen que sí, pero en realidad es no. Y me da miedo al cambio. ¿Qué me toca hacer? Apegarme a la cultura y mantener una velocidad de productividad de un 60%. Y eso sí se vuelve un conflicto. Eso es un problema. Entonces, claro, no puedo llegar a un tema desde contrato personas con potencial, viene el efecto Matteo Ricci, me llego a tomar el propio color de la organización desde el efecto Pigmalión y luego aparece un reforzamiento, una negociación. Pero como todo es negativo, dentro de lo que tal vez no negativo, me ofrecen, me dan promesas, pero no funciona, dejo todo de lado. Entonces, hay cambios internos, son lentos, muy complicados y muchas veces quisiera, pero no se puede, porque me da miedo. Entonces, al darme miedo, entro en mi zona de confort. No hay nuevas ideas. El 60% de mi persona está caminando de una manera distinta y solo impacta en el 60% de mi productividad o mucho menos. Entonces, ahí está la respuesta de por qué. Hay tantas organizaciones y de esta cantidad de organizaciones que hay en estos países, uno de los problemas principales es que no se generan nuevas ideas por la desmotivación. Hemos oído hablar tanto de motivar. Yo hago este comentario. ¿Qué es más importante que motivar? Y la gente me habla, Javier, la actitud, perdón. Pero si tenés una actitud negativa, por más que yo meta 100,000 cosas para motivarte, no te vas a motivar. Entonces tal vez la actitud no es, Javier, pero es el interés de la... Sí, pero si el interés de la persona es negativo, pues tampoco van a querer. Por más que haga millones de cosas para motivarte. ¿Qué es más importante que motivar? No desmotivar. Que automáticamente lo hacemos. No nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero lo hacemos. Y se vuelve un conflicto. Hay formas para desmotivar. En Ipkin tenemos más de 10 formas para desmotivar. Voy a hablar de un par. La primera es la burocracia estéril. ¿Qué es la burocracia estéril? Implica que hay un exceso de control que no es necesario. La burocracia implica que hay un exceso de control que no es necesario. Las empresas que tienen mucha burocracia, pero ¿qué pasa? Es estéril. Pedirle a la gente lo que no puede dar. Es como, hay un ejemplo muy sencillo que es, tú estás sentado ahorita y te digo, ok, vamos a hacer una cosa. Necesito que toques el techo del área donde estás, de tu casa, de tu oficina, donde estés sentado, sin levantarte de la silla. Entonces, claro, te vengo a pedir cosas que son imposibles. Entonces, constantemente te estoy aplastando, constantemente te pido cosas que nunca vas a alcanzar. Entonces se vuelve una burocracia estéril. Y hay personas que hacen eso. Piden cosas que nunca vas a lograr alcanzar. Luego viene la indecisión resolutiva. Siempre voy evadiendo la responsabilidad de decidir. ¿Cuántos de nosotros de verdad
evadimos la responsabilidad sobre decisiones. La relación entre cultura y estructura. ¿Qué cosas la cultura permite que la estructura no? La cultura, por ejemplo, dirá, hey, la estructura permitirá, por ejemplo, te quiero aumentar de salario, ¿sí? Ojo, el comentario es sobre evado la responsabilidad de decidir. Entonces yo como jefe te digo, te quiero aumentar de salario, pero vamos a hablar con recursos humanos. Y recursos humanos dice no. Y como recursos humanos decide, por más que la estructura sí pueda, culturalmente no lo permitimos por ciertas situaciones que recursos humanos. Entonces toda la toma de decisiones constantemente se va pateando. Ahora, ¿qué es el efecto quita? Y esto es un concepto de Hesberg que habla quita. Es, bueno, perdón mi francés, pero es kick in the ass. Una patada en el trasero. El efecto quita es kick in the ass. ¿Y qué significa esto? Hace años, hace muchísimos años, venías tú y yo, querías, pero estoy hablando de hace siglos, querías hacer, si alguien quería hacer una pirámide, estas famosas pirámides, hey, era un látigo y era un castigo físico. Y entonces, ojo, ahorita ya no tenemos un quita, ya no tenemos un castigo físico, nadie llega a tu oficina y no haces un proyecto o no terminaste un proyecto o cometiste ciertos errores, no viene tu jefe, se saca el cincho y te da 3 golpes. No pasa esto. Pero no olvidemos que hay un efecto quita psicológico, hay un kick in the ass psicológico y este sí funciona. No te dé el razonamiento. No puedes hacer esto porque no tenés habilidad. Es que, ¿sabes qué pasa? Me encantaría desarrollarte, pero tú te enojas fácilmente. Y siempre estoy marcando incapacidades que no vas a cambiar nada. Y si en dado caso llegas a hacerlo, te saco nuevas incapacidades que no vas a poder cambiar. Entonces, claro, hay un concepto psicológico de quita que la verdad no te permite desarrollarte. Y tomando en cuenta que no estoy cayendo en una discriminación, no te voy a discriminar. Vean, no es una discriminación. Te marca defectos con forma sutil, pero siempre estás abajo. Te marca defectos de una manera tan sutil que automáticamente siempre estás abajo. ¿Sí? ¿Qué es el beso del sí? ¿Se acuerdan que hace más o menos unos 15, 20 minutos hablé del beso del sí? Es ante cualquier evento. Todos dicen sí, pero al final se hace lo que uno quiere. ¿Qué tal si hacemos esto? Todos, sí, hagámoslo, sí, estamos contigo, vamos, lo hacemos. Y al final nadie lo hace. Entonces, ¿qué llega a pasar sobre esto? Una cultura basada en negar a partir de la afirmación. Mira, ¿tú crees que esa es buena idea? Sí, es buena idea. Y digo el beso del sí, el beso del sí, el beso hipócrita del sí. Porque es una cultura basada en negar a partir de una afirmación. Sí lo hacemos. Y hacen lo que quieren. Entendieron jóvenes en una reunión. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Entendieron jóvenes y tú decís, sí lo entiendo. Y cuando salen, hey, te vi escribiendo algo. ¿Tú qué estabas haciendo? No, estaba escribiéndole a mi novia una carta y lo que sea. Entonces te das cuenta que no funcionan las cosas así. Entonces el beso del sí habla de que no importa, siempre va a haber a partir de la afirmación, vamos a negarlo todo indirectamente. ¿Por qué? Sí, yo sí lo hacemos, pero al final nunca lo vas a hacer. Entonces, uno de los conflictos no es quien dice las cosas, es el que lo escucha. Entonces, los dos se escuchan. Uno busca excusas para no hacerlo y el otro busca la excusa, yo lo dije y no lo hicieron, yo lo dije. Entonces ahí está el beso del sí. Y por último, la procrastinación. Procrastinar viene del latín postergar decisiones. Nadie decide nada. Súper bien, lo voy a analizar. Déjame pensarlo. Veamos qué opciones positivas y negativas tiene. Hablemoslo. Siempre lo estoy postergando. Entonces, ¿cuándo hacemos el proyecto? Sí, tal día. Lo vamos a postergar. La presentación de una idea siempre se posterga.
¿Por qué? Porque el día a día te está comiendo. Todo se hace después. Pero llega un momento que el tiempo es limitado y hay un punto en que urge y nadie lo puede evitar. Tengo que estirar la situación hasta que tenga una urgencia y en esta urgencia ya no puedo escapar. Entonces se vuelve urgente y tengo que hacerlo. Se vuelve urgente y tengo que desarrollar el programa. En IPTIN tenemos como 10. Comparto 5, pero tenemos más de 10 conductas a la hora de desmotivar. Entonces se vuelve un conflicto cuando yo quiero tratar de desmotivar, ¿sí? Hemos hablado tanto de motivación. Mucha gente piensa en motivación, pero nunca, indirectamente y sin darnos cuenta, pensamos en desmotivar. Automáticamente lo hacemos. ¿Cuál es el conflicto principal de una desmotivación? Y la realidad es esta. El conflicto principal es que, lastimosamente, hay una ausencia de ideas importante. Tengo mucha potencial en las organizaciones, pero hay una ausencia de ideas importante. Y al tener una ausencia de ideas importante, el principal conflicto es que no vamos a innovar. Entonces no me extraña que muchos de nosotros siempre decimos, hacemos más de lo mismo. ¿Por qué no tengo éxito? Porque haces más de lo mismo. Indirectamente desmotivas. Así que entendamos qué es la desmotivación. Para evitarla y desarrollemos a aquellas personas que tienen un potencial dormido y que pueden cambiar el mundo. Literalmente pueden cambiar el mundo. Espero que haya quedado claro. Por favor, preguntas, escriban sus preguntas, estoy a sus órdenes. Me encantaría escuchar preguntas. Por favor, contáctenos, podemos hablar mucho de esto. Contáctenos. Aquí está el correo. Mi correo es jmenendezherrera@gmail.com, correo de Walter Torres, wtorre@ipkin.org. Visítenos en la página, se van a dar cuenta de muchas cosas. Y bueno, el Facebook es Ipkin Online y ahí tengo los Instagram, Ipkin Online, el Instagram de Ipkin, Javi Menéndez H es mi Instagram y Walter F. Torre. Y búsquenlo en redes sociales. En LinkedIn, Walter está como Walter F. Torre y su servidor como Javier Menéndez. Constantemente estamos haciendo estudios como ITIN de cambiar el mundo literal, pero queremos despertar estos potenciales. Walter, por favor, vi que apareciste. No sé si hubo alguna pregunta interesante. Walter, agradecerte esta invitación. Me encanta el tema. Tú sabes que el tema de la motivación, el tema de la confianza, el tema de equipos de trabajo me fascina. Pero hablamos tanto de motivar, pero nadie habla de desmotivar. Espero que haya quedado claro, mis estimados amigos, de todas las partes que nos ven. Walter, ¿hubieron preguntas o algo? Mira, no, en realidad no hubo preguntas, hubo millones de preguntas. Si te digo una pregunta, te estaría mintiendo. Una cantidad. Haceme un favor, haceme las fáciles. Con gusto. Bueno, yo no te la hago fácil, la que te complican son estos, ¿eh? Yo Sí, no. transmito lo que ellos te dicen, ¿eh? Así que te complica mucho. Simplemente algunos comentarios. Un comentario es que este video, como todos los anteriores, los van a poder ver, ya están, de hecho, en ipkin.org. Van a webinars, ingresan ahí y tienen las 3 conferencias anteriores. Y esta semana, calculo, o la semana entrante, ya va a estar la conferencia también de Javier puesta allí. Así que la van a poder Walter, ver. Una ¿Sí? pregunta. ¿Qué te parece? Pudiéramos hacer, bueno, platiquemos un poco de las preguntas o algo, pero si en dado caso las personas quieren saber un poco más, pues nos podemos tomar un café en un Instagram Live y seguimos platicando. ¿Te parece? No sé tú qué opinas. Bueno, tú sabes que me encanta conversar contigo y arreglamos el mundo y somos 2 amigos conversando, que es tan fácil, pero podemos hacer un Instagram Live en algún momento, Walter. Sí, de hecho lo estamos haciendo. Invitamos a todos los colegas que nos sigan en Instagram en particular, porque hacemos con todos los colegas de Ipkin, siempre hacemos café virtuales, porque son unos Claro. encuentros muchísimos que tenemos y vamos charlando.
los distintos temas que vamos viendo en estos 10 encuentros. Vamos viendo siempre estos temas y algunos más. Hacemos alrededor de 2 cafés virtuales por semana, así que nos encantaría que nos sigan. Súmense en las redes sociales de Javier. De Ipkin Online, redes sociales de Walter y las mías. Y la mía es walterftorres.com. Yo voy a traspasarte 2 o 3 preguntas, Javier, nada más por temas de tiempo. Pero claro. la verdad han llenado de preguntas por todos lados, ¿no? Bueno, uno de los temas que no te lo doy como pregunta, sino que para el Instagram Live hay 2 temas que más se pidieron. Uno es trabajar más todavía el concepto de que el riesgo es neutral. Es como que ese concepto rompió un montón de paradigmas. Quedó un poco... Sí, porque la gente, inclusive, la gente dirá, no, el riesgo no es neutral, el riesgo es negativo. No, es neutral, dependiendo de cómo lo vea. Pero seguro lo podemos discutir de mejor manera, Walter. Ese tema apasiona. Ese concepto quedó como la gente dijo, wow, me engañaron todo este tiempo. Y sí, pero bueno, después lo vamos a contar, pero vamos a... Planteo algunas preguntas. Dice, bueno, Gonzalo pregunta, por ejemplo, si el efecto Pigmalión de alguna forma genera crisis emocionales, ¿no? Entonces... Claro, de entrada totalmente. ¿Saben cuál es el problema? Que el efecto Pigmalión hace que yo me esté moviendo dentro de la cultura organizacional. Y si la cultura organizacional no está basada en desarrollar nuevas ideas, no está basada en desarrollar el potencial, sino que al final está basada en bloquear el potencial, obviamente tú va a llegar un momento en que tú quieres desarrollar tu potencial y no lo vas a poder desarrollar. Entonces te lo están bloqueando. Entonces, en efecto, hay una frustración enorme que al final te empezás a convertir dentro de la misma organización, el mismo color de la organización, la misma forma de trabajo de la organización, y la organización te absorbe, automáticamente te va absorbiendo. Sí, hay una frustración enorme porque llegan los siguientes pasos, ¿no? De querer buscar un cambio, la fase 4, pero solo hay promesas falsas y hay un escepticismo. Y cuando decís, voy a cambiar, estás metido en un sistema de beneficios, motivadores extrínsecos que te afectan y ya no puedes cambiar. Entonces, ¿qué haces? Te acomodas. Pones a dormir tu potencial. Seguro es súper frustrante, pero seguro es súper frustrante. Así que sí, el efecto Pigmalión es... Ani, por ejemplo, hacía otra pregunta. Decía, por ejemplo, si de alguna forma... Perdón, Roberto hacía esta pregunta. Ani decía que la desmotivación obviamente que lleva a la resistencia al cambio, lo cual creo que coincidimos con eso. Es para hablarlo durante horas, pero creo que coincidimos. Y Roberto plantea algo también muy interesante. Dice, ¿la desmotivación no es una forma de manipulación? Sí, realmente, al final, si te das cuenta, Walter, después de todas las fases, estás manipulando a la gente a que haga al final lo que tú digas. Es tu razón, es tu forma de pensar. Y la realidad es que la gente va a adoptar esa forma de pensar. La gente va a adoptar tu manera de trabajar. Entonces no te puedes salir de esto porque al final no te lo van a permitir. Y ahí es donde muchas veces empieza la fase en la cual hay promesas falsas. Entonces te están manipulando. No, sí, lo vamos a hacer. Te lo prometo, lo vamos a hacer. Pero al final es una promesa falsa. ¿Qué momento que ya no lo vas a creer? Entonces, claro, sí, te están constantemente, creo que te están llevando a un punto de manipulación. Totalmente te manipulan, Walter. Genial. Después, por ejemplo, decían, si es consciente o inconsciente este ejercicio, un poco lo decía Grisel por ahí, si es consciente o inconsciente este ejercicio de desmotivar, ¿no? Cuando estamos,
hablando de competencia, hipercompetitividad, de cada vez que ser mejores, de estar adelantándose a la competencia en forma permanente. Dice, como que va en contra de todo Sí, lo que el libro nos plantea, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la verdad es cierto, lo haces, muchas veces lo haces incondicional. Muchas veces, ¿por qué? Porque la organización, el enfoque de la organización tiene que ser uno. Y uno de los puntos importantes dentro de toda la motivación, habla primero de que toda la estructura organizativa debe estar de acuerdo con los cambios, desde junta directiva hasta la persona, hasta el operario más bajo. Pero muchas veces la misma organización indirectamente te pone excusas para no hacer ciertas ideas de cierta relevancia que se pudiera dar, donde puedas generar ventajas competitivas sobre otras organizaciones. Entonces, al final, siempre hay excusas como, es que la parte económica, y al final no encontrás tu FODA adecuado de mi parte económica, cuáles serían las oportunidades que me da el mercado, o qué amenazas están viniendo, que mejor también la organización se hace a un lado y dice, no, esperemos a ver qué va a pasar. La pregunta es esta, Walter, y lo vamos a platicar en un futuro, en un café. ¿Cómo la misma desmotivación de las organizaciones te dice, espérate ahorita, vamos a ver qué va a pasar en un futuro? Y ese es uno de los conflictos importantes, que estamos con las manos atadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Walter? La realidad es, no puedo prever el futuro. Lo que sí puedo hacer es crear una organización que sea exitosa en un futuro que no puede ser previsto. Entonces, en vez de decir, espérate, ahorita es el momento de despertar todos esos potenciales, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando? Indirectamente y no conscientemente me están desmotivando al decir, tranquilo, ya vamos a salir de esta. No, 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 preparémonos. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer, empezar a cambiar nuestra forma de pensar y despertar. ¿Despertar a quién? Al potencial alto que tenemos dormido. Genial, entonces. Bueno, tenemos muchas preguntas más, pero las vamos a dejar para un café virtual. Preguntas, por ejemplo, Claro, en relación al miedo que hay de buscar ideas nuevas en relación a tu posibilidad de seguir trabajando en las compañías. claro, Tenemos preguntas entre el riesgo y las emociones. ¿Cómo se puede revertir lo que nos has explicado de la escalera de desmotivación? ¿Cómo hacemos para ir para el otro claro. lado? Así, para revertirla. Porque hay una señorita que escribió por aquí, que no recuerdo el nombre, dijo, yo hace 6 años que vivo ahí, estoy metida ahí. Entonces, Sí, ¿cómo hago para estoy salir? totalmente de acuerdo. ¿Cómo para ¿Cómo, volver? cómo ¿No? mover la curva, agarrar la otra calle? Y sí, hay que Tal quitarse el cual. miedo para comenzar, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Digamos, en vez de crear una calle de un solo sentido, creamos una calle de doble sentido, ¿no? También De para doble volver. sentido. Mueve Tenemos que y lo vamos regresar. totalmente. Claro, Entonces, amigos, los vamos a invitar a café virtual. Tenemos aquí, repito, los Instagram de Javier y de Ipkin Online, Javier Menéndez H y Walter F. Torre. Si nos buscan por allí, tenemos varios cafés virtuales que les vamos a invitar con todos los colegas de Ipkin y estamos haciendo ahora café claro. virtual 3, vamos a iniciar. Así que la cuestión, estamos realmente muy contentos con todo esto y bueno, de mi parte, Javier, agradecerte la clase magistral que diste, un webinar excepcional, lo cual Gracias, Walter. enormemente. Y nada, desearte, Walter, y tengo que decir que venía la barra bien alta. La semana pasada con Oriol, venía la antepasada, venían las barras bien altas. Es complicado ser el cuarto. O sea, perdón, Walter, pero a la próxima, por favor, quiero ser el primero. Pero no, realmente a todos los amigos les digo, de verdad, Ipkin estamos trabajando mucho para cambiar todo este tipo de actividades blandas, reenfocarlas en innovación. De verdad que contáctenos, llámenos. Tenemos tantas cosas en las cuales te podemos ayudar para desarrollar y literal cambiar el mundo. así que de mi parte, más que agradecido, Javier, de todo corazón.
Gracias a todos los colegas que han Gracias, estado Walter. con nosotros, que hemos llegado a tener casi 500 colegas que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias a todos. En IPKIN después van a tener la grabación de Javier y los esperamos en el café virtual donde van a estar todos los colegas en los cafés virtual que ya han estado. Es decir, va a estar Oriol, va a estar Jorge Isaac, va a estar Javier. En la Jorge. semana que viene le toca el turno a Guillermo Ceballos Serra, que nos va a hablar sobre tendencias de recursos humanos en innovación. Después también va a estar él. Así que IPKIN es una comunidad mundial para pensar en innovación, es decir, para repensar lo que ya está pensado y los invitamos a todos. Muchísimas gracias. Una fábrica de ideas, ¿verdad? Totalmente. Una Javier. fábrica de ideas, Walter. Así que, bueno, muchas gracias a todos, Walter. Me la pasé genial. Todos la pasamos bien, Javier, y te súper agradecemos de todo corazón. Gran abrazo para todos y los esperamos en Instagram. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Nos vemos. Chao.